Bienvenidos a Visiones y Versiones, programa de divulgación educativa, académica, artística y cultural de la Universidad Surcolombiana. Visiones y Versiones es un programa que se hace con los auspicios de la Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social, de la Dirección Administrativa de Proyección Social y Proyectos Especiales, de la Agenda Cultural y del Centro de Producción Audiovisual de la Universidad Surcolombiana. Gracias por estar con nosotros. En el presente programa nos acompaña Alfonso Torres Alayón, egresado de la Facultad de Economía y Administración y joven emprendedor. Queremos darle un saludo a Alfonso Torres Alayón en Visiones y Versiones. Profesor Lorenzo, de antemano, pues muchas gracias por este espacio. Realmente es un espacio muy gratificante para nosotros y para mí poder compartir este espacio con ustedes. Sé la importancia que tiene para la universidad un espacio cultural tan chévere, tan importante y que de verdad pues nos cuenta historias con las cuales nosotros podemos fundamentarnos y formar muchos procesos dentro de nuestra vida cotidiana. Alfonso, para iniciar, queremos saber de esa travesía tuya antes de llegar a la universidad en la formación del bachillerato que la haces, entre otras cosas, entre dos ciudades, Bogotá y Neiva. ¿Cuáles fueron los aspectos importantes de esa formación y por qué al finalizar esa formación defines estudiar Administración de Empresas? Bueno, profe, pues inicialmente yo estudié en Bogotá, en el Colegio Tomás Cipriano de Mosquera, un colegio público, en donde hice hasta el grado 9. Y digamos que hablemos de la cultura y de la educación. El tema de la educación un poco más competitiva, diría yo, pero el tema de la cultura un poco más parca. La gente de Bogotá vive el día a día, vive en un trajín de corre-corre, entonces a usted no lo vuelve como tan simpático, si por decirlo así, sino que un poco más apagado y de la rutina. Entonces el hecho de cambiarme, porque mi papá se viene para acá, para la ciudad de Neiva, a gerenciar una empresa, pues nos permite a nosotros también de hacer ese cambio cultural y nos empieza a ver o a mostrar esas bondades de la capital huilense. Empezamos a ver una calidad humana mucho mejor, empezamos a ver una ciudad en la cual usted podía tener espacios pues más prácticos para un niño, que usted por ejemplo podía compartir espacios donde compartía con sus amigos y no corría riesgos, como lo es la ciudad tan grande como la metrópolis de Colombia. Entonces empezamos desde allí a tener ese espacio tan importante, tan bonito con mis compañeros. Y la educación, yo estudié en el Instituto Técnico Superior de la ciudad aquí de Neiva, entonces hacemos una técnica de metalestería y yo estaba muy cegado con el tema de meterme a estudiar el tema de petróleos. Y ese estaba en el boom y yo quiero meterme a petróleos, y llegó un momento de la vida en que mi mamá me dice, ¿usted está seguro de lo que quiere hacer? Y me dice, o sea, textualmente me dice, a mí me gustaría verlo usted gerenciando. Entonces, de ahí empiezo yo a anotar unos pasitos hacia la gerencia, empiezo a investigar y le empiezo a coger más cariño, y empiezo y hago mi presentación aquí a la Surcolombiana y paso en el primer llamado. Yo digo, pues, las cosas de Dios son perfectas y empiezo a estudiar Administración de Empresas. ¿Qué aspectos del desarrollo académico cuando usted comienza y va avanzando en la universidad le llaman la atención? ¿Qué áreas particulares? ¿Cómo es para usted ese mundo universitario? Bueno, pues digamos que la Administración de Empresas es un todo y es un nada. Muchos escritores lo dicen. La administración pues aborda todo en todo el proceso empresarial, pero también es nada porque como es todo, no es algo específico. Entonces en la cátedra, o por decir el pénsul de la carrera, pues abarca muchos temas. Hablamos de temas de procesos administrativos, de fundamentos, hablamos de temas de la ética, hablamos de constitución, en temas legales, la legislación comercial y un poco de cátedras muy importantes. Pero entonces yo empiezo a tener una conexión más importante con el tema del emprendimiento, con el tema de crear empresa. A mí ya desde la universidad, desde que yo estaba en mi tercer semestre, yo decía como que yo no me veo en un 100% en un proceso de un banco, ¿sí? Como siendo una persona que estuviera en una oficina todos los días o cumpliendo un horario. Yo no veía ese espacio y empiezo a investigar, bueno, cómo es un emprendimiento, empiezo a formarme más en los temas de emprendimiento 1, 2, que lo hacíamos con la profesora Cenillo Lima,
y otro serie. Y entonces ese tipo de cátedras le empiezan a mover a uno. Después tengo una que se llama Proyectos, que la hago con el profesor Carlos Arbey Salamanca, y desde ahí empezamos a tener como una visión diferente de lo que es, digo yo, la administración, y paso de la postura de querer administrar a gerenciar, a generar, a cambiar. ¿Qué tipo de experiencias le genera el desarrollo académico en el programa de administración de empresas en el ámbito, por ejemplo, de la investigación y los semilleros de investigación, y de otra parte en el ámbito de la práctica? Bueno, digamos que la academia mía se divide en dos partes, una la parte del emprendimiento y la otra de la investigación. Yo hoy por hoy hago parte de la Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social, lidero un proceso que es formación investigativa, y parte de este punto al que llego incide en el pregrado. ¿Por qué? Porque yo hacía parte de CESPOSUR, en varios procesos de CESPOSUR, que es el Centro de Investigaciones para el Sur Colombiano de la Facultad de Economía y Administración, pues empezamos a generar investigaciones. Muchas de ellas lideradas por el profesor Germán Darío Embus y otras por el profesor Carlos Arbey Salamanca. Entonces desde allí empezó a ver la necesidad de que la investigación es otro factor importante en la vida mía, que fundamenta, porque a través de esa investigación me generó muchas preguntas, pero también me genera esa necesidad de contestarlas. Y yo digo mucho en los espacios que nosotros tenemos de formación, que esa investigación tiene que materializarse, que la investigación no se puede quedar en simplemente investigación. Entonces, a través de eso, pues se crean unos diplomados, se empiezan a generar unos proyectos de investigación, se empiezan a generar unos simposios, que realmente pues la vida profesional, por decirlo así, académica, pues toma un salto y un nivel. Eso también me permite llegar a otros escenarios de acá de la facultad, me permite llegar al centro de emprendimiento, me permite también llegar a un proceso de la actualización de la ISO 27001 con el CETIC, y ahorita pues en la Vicerrectoría de Investigación con este proceso tan bonito. ¿Cómo es el proceso de proyección de la carrera hacia entornos como el sector público y el sector privado? ¿Qué motivaciones hay para ello? Bueno, profe, pues la carrera, como yo le decía ahorita, es una carrera que contempla tanto realmente y tiene muchas salidas. Y ahí ya la visión que usted tenga. Pero entonces voy a poner el ejemplo mío de cómo la carrera de administración de empresas le da a usted las bases para trabajar en lo público, pero también para trabajar en lo privado. ¿Sí? Con unos conocimientos específicos empiezo a generar investigación y empiezo a meterme en lo público, ¿sí? A través de la universidad. Y entiende uno un mecanismo, una manera de actuar muy diferente a lo privado, porque yo ya había trabajado en varias organizaciones, había trabajado en ROA, había trabajado en El Éxito. Mi primer trabajo, por ejemplo, fue empacador en El Éxito. Y eso no es mérito que el proceso que estamos haciendo nosotros en el emprendimiento y las bases que le dio la universidad a uno pues, variaran. Por el contrario, pienso que le dio unas nociones importantes para generar un desarrollo y un impacto regional, porque no es simplemente personal, porque si hoy por hoy hablamos en la empresa que yo tengo, que es Torreal SAS, estamos generando más de 40 empleos, es un impacto importante para la región. Y por el otro lado, por el tema de lo público desde la administración, hoy estamos formando más de 400 personas en temas investigativos. Entonces, la administración de empresas yo creo que es tan amplia, pero también tan buena, que le permite adaptarse a diferentes escenarios y seguir creciendo. ¿Qué actividades o acciones así estratégicas desde la carrera cuando fuiste estudiante se realizaron para incentivar, para conocer y para promover desde la administración de empresas el desarrollo regional? Profe, bastantes. O sea, yo hablarle puntuales, en ese momento pues no recuerdo muchos con el nombre específicamente, pero sí abrieron muchos espacios de emprendimiento, abrimos congresos de cacao, abrimos congresos de café, que permitieron que se generaran desde las apuestas productivas que tiene el Huila, se intensificara la producción, que se intensificara la investigación y de qué tal manera nos articuláramos con cada uno de los protagonistas de estos escenarios. Y realmente le da a usted como estudiante, como profesional, como egresado, un campo de acción muy importante.
que realmente usted haciéndolo solo muy difícil vaya a llegar. Yo creo que la base de todo el desarrollo de un profesional son las relaciones comerciales que usted pueda integrar. Y aquí en la universidad, usted siendo muy estratégico y pudiendo relacionarse bien, puede llegar a muchos escenarios importantes de verdad. Entonces es allí donde nosotros empezamos a ver que la universidad yo creo que sería la base para generar un desarrollo competente a nivel nacional. Alfonso, vamos a unos compromisos y ya regresamos a Visiones y Versiones, programa de divulgación académica, educativa, artística y cultural de la Universidad Surcolombiana. Gracias por continuar con nosotros en Visiones y Versiones, programa de divulgación educativa, académica, artística y cultural de la Universidad Surcolombiana. Alfonso, ¿cómo fue su desempeño académico? Las motivaciones de ciertas áreas, la participación en actividades extracurriculares, incluido el deporte. ¿Qué pasó allí cuando usted realizó su carrera? Bueno, pues importante resaltar que empiezo yo a tener unas nociones más importantes hacia el tema del emprendimiento, pero eso no significa que yo me haya descuidado de las demás cosas. Entendía la necesidad de ser, pues digamos, tener un conocimiento muy particular sobre todas las áreas. Entonces empiezo a ver áreas específicas como temas de seguros. Me empiezan a inquietar otras cosas que de pronto no estaban en el pénsul, pero sí estaban en estas cursos adicionales que ponía uno allí, y entonces me permiten a mí tener unas matemáticas para no financieros, porque entendía la necesidad y también la universidad pues nos brindaba ese espacio. Entonces yo decía, pero también así en el mismo orden de ideas que también me intrigaba esos aspectos, también me gustaba el tema del deporte. También estuve en deporte formativo, estuve en natación, estuve en voleibol y estuve en el equipo de fútbol, porque todas esas cosas yo creo que la universidad lo que tiene es que es un ámbito muy bueno para uno poder desarrollar muchas habilidades que uno piensa que de lo académico deberíamos fortalecer solamente el desarrollo de lo que es la carrera, pero no, nos damos cuenta que es un crecimiento en 360 grados. Entonces allí desde lo académico yo creo que es todo lo que la academia me puede brindar. De manera integral. ¿Qué ideas tenía usted, qué motivaciones para determinar qué es el emprendimiento, lo que le llama a usted la atención? Digamos que es una pregunta muy importante en la vida de un emprendedor. ¿Por qué el emprendimiento? Yo creo que el emprendimiento nace de la necesidad y cuando uno habla de la cátedra de emprendimiento, el emprendimiento nace por necesidad o por oportunidad. Y desde el ámbito mío yo lo vi desde la necesidad. La necesidad, ¿y cuál necesidad? No es tanto de la plata, de un crecimiento profesional y personal. Entonces empiezo yo a ver que al crear mi emprendimiento, a tener una serie de emprendimientos importantes, y yo inicié el desarrollo de toda mi idea, la aterricé y la tamicé aquí en la universidad, para después de estar graduado, pues fue que la ejecuté. Entonces vea como 3 años la estuve pensando y en 1 año fui y la ejecuté. Pero la universidad yo pienso que fue la base, y muchas de las cátedras que nosotros tenemos nos dicen, emprendan, crezcan, sean. Pero eso yo creo que es un toquecito que también viene en uno de querer hacer cambio. Y el cambio me tocó a mí, y entonces gracias a Dios lo podemos hacer y lo podemos ejecutar hoy por hoy. Hoy usted cuenta como experiencia vital como egresado de Administración de Empresas con la creación de una empresa. ¿Qué tipo de empresa es? ¿Y cómo surgieron las ideas? Así como se dice en el marketing cuando uno va a crear un producto, la lluvia de ideas, el estudio de los contextos. ¿Cómo nació la idea de esa empresa específica que hoy es la que usted tiene? Bueno, mi papá en el ejercicio que hizo, él gerenció una empresa de vigilancia. Entonces yo empecé a notar que las empresas de vigilancia les hacía falta el aseo, les hacía falta otros sectores que no cumplían. Y el mercado es tan extenso que me abrió esa oportunidad, o me brindó a mí esa oportunidad. Entonces empiezo yo a ver que les hacía falta el aseo, les hacía falta la jardinería, pero que fuera integral. Que tuviera todos los servicios, que usted me llamara, Alfonso, necesito este servicio, y yo le dijera, listo hermano, de una vez se lo tengo. Pero no, ¿qué pasa? Usted tenía que irse a buscar el programero, usted tenía que irse a buscar el jardinero, usted tenía que irse a buscar a otro lado la señora del aseo, y yo lo que hice fue, le dije, le pongo todo para que usted trabaje solo conmigo. Entonces desde allí yo empiezo a analizar y empiezo a ver los competidores, y claro, entonces
me toca una competencia mucho más complicada, porque compito con empresas de aseo, compito con empresas de vigilancia, compito con empresas de insumos, porque yo soy una sola integral, pero también me da a mí la oportunidad de tener un nicho de clientes mucho más grande. Entonces, desde allí, nosotros constituimos la empresa Torreal SAS, que ya lleva 4 años de experiencia. 4 años. ¿Y cuántos clientes tienen? Uy, en este momento no sabría decirle, pero nosotros tenemos más de 50 clientes hoy por hoy, propiedades horizontales, de pronto para las personas que no conozcan, son todos los conjuntos residenciales, edificios, y contamos con más de 18 edificios y conjuntos aquí en la ciudad de Neiva, también tenemos en Pitalito. Y digamos que una de las cosas importantes y de resaltar es que cuando uno es emprendedor le toca adaptarse mucho a las tonalidades de la vida, diría yo. Entonces, cuando nos llegó la pandemia, nosotros siendo un ejercicio que presta personal, Torreal siendo una empresa que da personal para esto, y nosotros encerrados en la casa y ustedes no podían salir, ¿usted qué empieza a hacer? Entonces yo dije, desde la virtualidad voy a empezar a capacitar a los administradores. Y les empezamos a dar una serie de ejercicios que no se contemplaban. Empezamos a capacitarlos en la ley 675, los empezamos a capacitar en los procesos administrativos, ya teniendo un conocimiento previo desde la universidad, les empezamos a capacitar en contabilidad, análisis de riesgos dentro de las propiedades. Entonces, ¿qué permitió eso? Que los administradores entendieran que la empresa Torreal SAS, aparte de que les ofrecía todo lo de aseo, lo de vigilancia, los procesos operativos, también tenía unos procesos administrativos que le iba a permitir a usted dar cumplimiento a las necesidades de su conjunto. ¿Cuál es el balance que pueden hacer hoy, ya que hay retorno a la presencialidad y que estamos pues habitando los espacios como lo hacíamos usualmente? Yo digo, es una reflexión propia y también pues la he escuchado, pero llegamos a la misma conclusión. Todo el que trabajó en pandemia, después de pospandemia, está trabajando mejor. Entonces, las personas que cuando empezó pandemia lo que hicieron fue guardarse y quedarse quietas, la pandemia obviamente les pegó muy duro, pero las personas que de una manera u otra pudimos trabajar después de pandemia, tuvimos un auge, ¿sí? El año pasado tuvimos unas ventas que al día de hoy ya las doblamos. Todo lo del año pasado ya lo doblamos a hoy. ¿Qué quiere decir esto? Que el ejercicio que hubo entre 2021 y 2022 fue gracias a 2020, que fue todo lo de la capacitación, todo el tema de estar. Y entonces nos empezamos a quedarnos en la cabeza de la gente, ¿sí? Tanto en lo administrativo como en lo operativo. Pero el emprendimiento nace de esa necesidad, de quererle brindar más, satisfacer una necesidad, y nosotros nos convertimos en eso, en unos facilitadores. Y desde allí el balance ha sido muy bueno. Tenemos más de 40 empleados fijos, tenemos como digo, 10, 15 personas por prestación de servicios, tenemos, como Manuel le decíamos ahorita, más de 50 clientes a nivel regional, entre IPS, empresas privadas, conjuntos. Entonces eso nos permite a nosotros, más que crecer, empezar a entender el mercado de otra manera y seguirnos adaptando. ¿Cómo fue usted articulando estratégicamente las otras áreas de servicio y la articulación de las personas claves para ofertar esos servicios? ¿Cómo fue? La base es la universidad. ¿Sí? La base es la universidad. La universidad desde el Centro de Emprendimiento y desde CESPOSUR, como yo ya había trabajado con ellos, empiezo a ver que la formación es un proceso que nunca termina. Siempre usted va a querer saber más y siempre va a ser necesario tener un conocimiento más amplio. Entonces yo empiezo a ver esos componentes y yo digo, a la gente le hace falta formarse, ¿sí? La gente no sabe qué hacer en este momento y entonces empezamos a formar en administración y en operativos. Y empezamos a que la gente tuviera una visión. Eso nos permitió a nosotros también adaptarnos pues claramente a las necesidades que tenían en ese momento los diferentes mercados. La articulación eso es importante destacarlo acá, la universidad me permitió a mí hacer unos seminarios, talleres en propiedad horizontal y me abrazó realmente porque la empresa llevaba un año y medio cuando empezamos con el proceso. Desde CESPOSUR nos abrazó y nos dijo, venga, hagámoslo de la mano. Al egresado le dio la mano y permitió que la gente empezara a quedarse con Torreal. Yo creo que la base del crecimiento administrativo que tiene hoy por hoy la empresa es el apalancamiento que tuvo con la Universidad Surcolombiana. Qué bien. ¿Usted le retorna a la universidad también con los procesos que hoy está haciendo, gracias a la articulación a la universidad del regreso como egresado a prestar sus servicios y también
gracias al apoyo del vicerrector de Investigación y Proyección Social, Carlos Arbey Salamanca, que es una historia que se construye en el Centro de Emprendimiento. En este momento, ¿cuál es su papel en la Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social como profesional? Bueno, yo hago parte del PY 1 de investigación, que es formación investigativa, y lidero procesos o espacios de formación investigativa. La vicerrectoría tiene, digamos, dos focos, uno que es la investigación y otro que es la proyección social. Yo específicamente trabajo con la investigación. Y en la proyección social apoyando Agenda Cultural, claro que sí, con el administrador de las salas de Renata. Sí, entonces en este espacio nosotros, ¿qué es lo que empezamos a identificar? La gente necesita formarse en investigación. Partamos de la necesidad de que la gente no esté investigando. Uno de los indicadores que más generan desarrollo a nivel regional es la investigación. Entonces empezamos nosotros a generar ese cambio y ese cambio para decirle a la gente, oiga, investigar no es malo, investigar es bueno, por todo lo contrario. Entonces empezamos a generar diplomados. En este momento tenemos un diplomado para las sedes en conocimientos básicos sobre investigación que es gratis desde la universidad. Y de esta manera pues vamos a generar mucho más impacto, vamos a que toda la región se capacite, a que toda la región tenga unos conocimientos y unas habilidades básicas, y de tal manera pues a generar mucho más desarrollo desde la universidad. Ah, qué bien, felicitaciones. Alfonso, le agradecemos su presencia en Visiones y Versiones. Esperemos contar con usted en nuevas oportunidades para los proyectos de la Vicerrectoría, y le agradecemos a ustedes el acompañarnos en Visiones y Versiones, programa de divulgación académica, educativa, artística y cultural de la Universidad Surcolombiana. Hasta el próximo programa. Hasta luego.